Buenas tardes amigos, los saludo en el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos a oír un momento la palabra de Dios, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos. Y ya te invito a leer un momento la palabra de Dios que se encuentra en Jeremías, en el capítulo 17. Vamos a leer el versículo 9 y 10. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. El ser humano vive su vida como si se conociese a la perfección. E idea conceptos de sí mismo conforme a la apreciación que se va haciendo por demás personas, y como a sí mismo, como ha sido educado, como ha sido criado, conforme a su moral, su ética, se va formando como persona. En este mundo existen colegios, institutos, universidades, en las cuales todos los seres humanos nos educamos, y por eso nos comportamos de acuerdo a las leyes sociales que están insertas en este mundo, y nos regimos por las leyes. Y en base a eso, en base a cómo nos regimos por las leyes, es que nosotros creamos un concepto de nosotros mismos. Y decimos que somos buenas personas, buenos ciudadanos, buenos amigos, buenos vecinos, buenos compañeros de trabajos, buenos estudiantes. Pero todo ello conforme a las leyes de este mundo, conforme a las leyes de esta sociedad. Sabemos que nosotros somos personas que nacemos en un tiempo y que vamos a morir en algún momento. Somos personas que tienen un inicio y un fin en nuestra carnalidad. Pero hay solo uno que es eterno, que creó todas las cosas y está desde el comienzo de todo. Él tiene inicio y no tiene fin. Y como Él creó todas las cosas, porque está desde el comienzo de la creación, solo Él puede definir lo que es bueno y malo para nosotros, conforme a su voluntad. Es cierto que Dios nos dio a escoger entre el árbol de la vida o el árbol de la ciencia. Él nos dijo cómo queríamos vivir. Algunos comen del árbol de la vida y otros comen del árbol de la ciencia. Unos confían en Dios y otros confían en su propio juicio, en su propia justicia. Pero así se va definiendo las personas. En este mundo hay personas que se definen como buenas y otras malas. Pero todo ello es conforme a la palabra de Dios, es una ilusión para nosotros. Ya que solo Dios nos conoce a la perfección porque Él nos creó. Él entiende nuestros corazones y nuestra mente. Él sabe cómo funcionamos. La Biblia dice que aún Él sabe lo que vamos
a decir antes que abramos nuestra boca. Por eso es importante que todo el ser humano conozca a Dios, escudriñe las Escrituras, porque hoy por hoy el grave error que muchos cristianos o creyentes cometen antes de creer en Dios, no se conocen a sí mismos conforme a las Escrituras. Se acercan a Dios conforme a sus propios conceptos humanos. Y conforme a esos conceptos humanos, van creando un Dios en su corazón, que tratan de entender la Biblia conforme a sus propios pensamientos, conforme a su propia justicia, conforme a su moral, conforme a su propia ética. No hay nada más lejos que eso. Dios busca adoradores en el espíritu y en verdad, no adoradores carnales. Y es por eso que nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos antes de creer en Dios. Y para que el ser humano se pueda conocer a sí mismo, es necesario que lea la Escritura o que aprenda de algún siervo de Dios. No de cualquier siervo, sino de uno que ha sido llamado por Él, ungido por Él, enseñado por Dios, instruido en toda su palabra, porque Él sí te va a poder guiar conforme al corazón de Dios y no conforme a pensamientos humanos. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ustedes pueden ver cuántas personas en el mundo le cantan al amor, le hacen poemas al amor, pero al día siguiente están odiando. Porque nosotros los seres humanos somos emocionales. Nos movemos en el sentimiento y en la emoción. Así nos movemos. Por eso que muchas veces nos duele cuando nos hacen daños o nos hablan de mala forma. Esos somos los seres humanos. Por eso que nuestras palabras muchas veces pueden edificar o pueden destruir a una persona. Porque somos emocionales y nos movemos en el sentimiento. Un día nuestro corazón ama y al otro día nuestro corazón odia. Un día nuestro corazón está en contienda y otro día nuestro corazón está en paz. Es inconstante nuestro corazón, como las olas del mar, van y vienen. Y muchas personas buscan explicaciones. ¿Por qué el comportamiento? ¿Por qué esos malos pensamientos? ¿Por qué somos tan lascivos? ¿Por qué tanto adulterio? ¿O por qué tanta maldad en el mundo muchas veces? Y el ser humano busca respuestas en la filosofía, en la moral, en la ética, en las culturas. Pero solo la respuesta la encontramos en Dios, porque solo Dios examina y escudriña lo profundo de nuestro corazón. Él nos conoce a la perfección. Él nos dice cómo es nuestras vidas y cuán malvado y perverso son nuestros corazones. En la palabra de Dios en Marcos 7:21 dice: porque de dentro del corazón de los hombres
salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Si Dios no nos hubiese dicho que todas esas maldades salen dentro del corazón de los hombres, nadie lo sabría. Pero como Él nos creó y está desde el comienzo de todos los tiempos, el que Él sabe nuestra condición carnal, sabe la causa del pecado y cómo nos contaminó a través de Adán y Eva. Y estas son las consecuencias. La Biblia dice que cada hombre da su fruto según su género. Cada árbol da su fruto según su género. Dios nos compara a nosotros con árboles frutales. Hay algunos que son lascivos, otros que son adúlteros, otros que son asesinos, otros que son malintencionados, otros son iracundos. Yo no sé qué género eres tú, pero Dios sí lo sabe. Porque si no has nacido de nuevo, no has recibido la remisión de tus pecados, aún moran todos estos pecados en tu corazón. Y tu corazón te va a engañar producto del pecado. Porque este corazón carnal va a buscar hacerte sentir feliz y cómodo. Porque esta carnalidad no busca a Dios. Esta carnalidad busca su propia satisfacción. Busca sus propios deseos. Por eso busca la gloria de este mundo y no busca la gloria de Dios. El ser humano necesita nacer de nuevo. El ser humano necesita recibir remisión de pecados, pero para eso necesita conocerse a sí mismo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y es una verdad. Es una realidad que existe en la humanidad y que muy pocas personas pueden lograr a comprender o entender. El origen de nuestra esencia, el origen de nuestra vida. En un comienzo no moraba el pecado en nosotros, pero no éramos perfectos, porque éramos simplemente criaturas de Dios. Pero éramos sin pecado. Pero éramos simplemente criaturas. Y gracias a la remisión de pecados que Dios nos da a aquellos que creemos, es que nos podemos convertir en hijos de Dios. Y de meras criaturas pasamos a ser hijos de Dios. Los seres humanos necesitamos conocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos delante de los ojos de Dios y quién es Dios para nosotros. Porque esa es la forma correcta en que nosotros los podemos acercar humildemente delante de Dios. Si no tenemos humildad en nuestros corazones, Dios nos va a mirar de lejos. Porque es lo que dice la Escritura, que un corazón altivo Dios lo desprecia. Dios no lo mira, un corazón altivo. Un corazón altivo es aquel que llega con todo su orgullo, con toda su vanidad, con toda su arrogancia, con su ética, con su moral, con su cultura, con sus tradiciones. Llega a decirle a Dios, mírame cuán bueno soy. Mira cómo todos me reconocen como un buen ciudadano, un buen compañero. Mira las cosas buenas que hago en este mundo. Hago acciones benéficas. Ayuda al necesitado. Hago tanto por el ser humano, hago tanto por el más débil, hago tanto por el más necesitado. E incluso he donado todos mis bienes por ayudar al más necesitado. Algunos dirán. Y quizá ante los ojos de todas las personas, ese ser humano realmente es una persona buena, que merece todo el reconocimiento de todos nosotros. Y aún piensan que tiene ganado el reino de los cielos. Cuando la realidad es que para entrar al reino de los cielos, la Biblia dice que tenemos que creer en Jesucristo y nacer de nuevo de agua y de espíritu.
Que nadie va a entrar al reino de los cielos por obras, para que nadie se gloríe. Porque Dios no es deudor de nadie. Porque el reino de los cielos no se gana. El reino de los cielos se recibe. Por eso que somos salvos por gracia. Y gracia significa un regalo inmerecido. ¿Cuántas personas se conocen a sí mismas? ¿Cuántos seres humanos conocen su condición delante de los ojos de Dios? ¿Saben que su corazón mora el pecado? ¿Y que producto del pecado su corazón es engañoso más que todas las cosas? ¿Lo sabrán? Examínate, escudriñate, y verás que la palabra de Dios no miente, que la palabra de Dios es la verdad, y que solo queda a nosotros aceptarla tal como es, y que nosotros podamos creer en ella. Por eso nos llamamos creyentes, porque creemos en la palabra de Dios y porque nos hemos reconocido a través de ella y la hemos aceptado tal como es, y de esa forma nos acercamos a Dios con humildad, diciéndole a Dios: no importa lo que diga la gente de mí, no importa cuán bueno yo me pueda ver en un espejo o cuán bueno pueda decir la sociedad que soy yo, porque en realidad lo que a mí me importa es lo que tú, Dios mío, puedas decir de mí. Y si tú, mi Dios, dices que yo tengo pecado en mi corazón, a pesar de todas las obras buenas que yo puedo hacer, a pesar que nunca le he hecho algún mal a alguna persona, que todo mi caminar lo he hecho correctamente y me he regido de acuerdo a las leyes de la sociedad, pero si tú me dices que soy pecador y que si no creo en ti y no recibo remisión de pecados me voy a ir al infierno, yo lo creo. Esa es una persona humilde de corazón delante de Dios. No es aquella que vive humildemente en esta vida, sino es aquella que se reconoce delante de Dios a pesar de sus propios conceptos, a pesar de su propia moral o ética. Ha entendido que tiene que negarse a sí mismo para poder aceptar las bendiciones de Dios, la remisión de sus pecados. Así de perverso nuestro corazón, malvado, porque nos hace sentir, nos hace creer cosas que realmente no somos. Por eso algunos hablan de la superioridad moral. Si se conociesen a sí mismos, no habría jactancia en sus palabras, no habría jactancia en sus propias vidas. Mirarían a todas las personas como un igual, porque sus corazones son igual al que él tiene. También mora en el pecado. Lo que sucede es que algunas personas aflora un tipo de pecado más que otros, pero no significa que no tenga los mismos pecados. Sí los tiene. Si el ser humano mata, porque está el matar en su corazón. Si el ser humano roba, es porque está el robar en su corazón. Y todas esas maldades salen de dentro del corazón, dice la Biblia. Y eso es lo que nos contamina. Si nosotros obedeciésemos a la palabra de Dios y nos conociésemos como Dios nos describe, entenderíamos nosotros que necesitamos nacer de nuevo, necesitamos que nuestro corazón carnal reciba la remisión de pecados, que necesitamos de Dios urgentemente, necesitamos que Jesucristo more en nuestras vidas urgentemente. Pero como todos los seres humanos viven en la incredulidad, viven en la ignorancia de su propia esencia fundamental y viven una vida de ilusión, engañado por su propio corazón, bajo sus propios conceptos morales y éticos, es que las personas tienen una vida espiritual muerta. Es importante
ser bueno en esta sociedad, sí es importante. Es importante que nosotros nos sepamos adaptar a la sociedad y respetar las leyes para tener una sana convivencia. Es muy importante. Pero así también es importante nuestra vida espiritual, ya que esta carne en algún momento va a morir, va a perecer. Pero nuestra vida espiritual es eterna. Y eso hace la gran diferencia. ¿Qué es más real? ¿Nuestra vida espiritual o nuestra vida carnal? ¿Una vida que perece o otra vida que no va a perecer? ¿Qué es más real? ¿Una eternidad en el reino de los cielos o una eternidad en el infierno? ¿Qué es más real? Entiendo que muchos no puedan creer en Dios y se declaren ateos, que no crean en nada y dicen que de esta vida no hay otra. Y si tuviesen razón aquellas personas que dicen que no existe Dios y que de esta vida no hay otra, ¿nosotros los que creemos perderíamos algo? No perderíamos nada. Simplemente en algún momento moriremos y se acaba nuestra existencia. Pero si es a la inversa, que sí tengo la razón, que sí existe el cielo y que sí existe el infierno, ¿dónde quedarán aquellas personas que no creen en Dios? Se irán al infierno, crean o no lo crean. Pero los que sí creemos y buscamos a Dios y encontramos la verdad a través de su palabra, nos vamos a ir al cielo. Aún por la lógica humana, es más razonable creer en Dios que no creer, aún por la lógica. Por eso es importante que nos hagamos las preguntas correctas en nuestra vida y entendamos que cuán importante es creer en Dios y buscar en Él y conocernos nosotros mismos y poder acercarnos a Él con toda la humildad de nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá? Dice Dios. Solo Él lo conoce. Y por eso que Marcos nos describe como nuestro corazón perverso, malicioso, adúltero, lascivo. No hay nada bueno en nuestro corazón. Pero gracias a que nosotros somos educados, somos criados en una sociedad con leyes, es que nosotros nos comportamos correctamente. Pero si viviésemos en una sociedad sin ley, ¿nos comportaríamos? ¿O acaso aún existiendo leyes, acaso no existe la delincuencia? ¿O no existe el terrorismo? Habiendo leyes que son estrictas, aún así hay personas que son capaces de matar a otras. ¿Pueden entender cómo es nuestra esencia? Algunos nos adaptamos y otros simplemente no se adaptan y dejan que su propia naturaleza, que su propio corazón actúe en libertad y aflora toda la maldad que hay en su corazón. Por eso el mal existe, porque el mal está en las personas, el mal está en nosotros.
Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que el mal no está en el aire, que el mal no proviene de otro lugar que no sea de nuestro propio corazón, que nosotros somos la raíz del mal, la cual fuimos contaminados por los engaños de Satanás. Y es por eso que el ser humano necesita nacer de nuevo. El ser humano necesita recibir remisión de pecados y que el Espíritu Santo more en sus corazones. El ser humano necesita saber quién es él delante de Dios, no delante de la sociedad. La sociedad ya tiene un concepto de ti y tú también ya tienes un concepto de ti mismo. Tú sabes cuánto te has esforzado para poder sobrevivir en este mundo. Y no es malo, es correcto hacerlo. Y es digno de aplaudir y de reconocimiento si todas las cosas las has hecho en buena ley. Pero aún así necesitas conocer a Dios. Aún así necesitas entender que tu vida espiritual depende si tú te conoces o no carnalmente, si disciernes tu propio corazón. Es fácil, ¿cierto?, distinguir las faltas de otras personas, ver la paja del ojo ajeno, es muy fácil. Pero cuán difícil es ver el tronco que cubre nuestra mirada, porque nuestro propio concepto, nuestro propio amor propio nos ciega y no nos hace ver la realidad de nuestras vidas. La humildad de corazón delante de Dios depende de ello. Depende si nosotros nos reconocemos o no delante de Dios conforme a las Escrituras. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y es una realidad. Deseo que tú puedas entender cuán engañosos son nuestros corazones, sobre todo en estos tiempos, donde el ser humano se ha corrompido a niveles pero que jamás nuestra mente se pudo imaginar que pudiéramos llegar. Pero aún a esos lugares hemos llegado, a denigrar nuestra propia esencia muchas veces. A denigrar nuestros propios comportamientos. Por eso el ser humano necesita de Dios. Y este mundo lo que busca es borrar el nombre de Dios. La lucha, la carne con el espíritu es una realidad, es una lucha espiritual que se vive día tras día. Te insto a que batalles, que te conozcas, que te disciernas, que aprendas de ti a través de las Escrituras, que te vuelvas a Dios de corazón humilde. No tienes nada que perder. Aún al contrario, tienes mucho que ganar. Ser una nueva criatura delante de Dios es muy importante, porque eso dice que no hemos conocido a nosotros mismos. Por eso ya en nosotros no hay jactancia alguna. No tenemos nada que jactarnos delante de otras personas. Nada. A todo el mundo lo miramos como un igual a nosotros. Por eso nos llega a nosotros la compasión, llega la misericordia, llega el amor si Dios está en tu corazón. Algunas cosas las podemos comprender y otras nos van a doler. Pero no significa que no nos vayamos a entender, pero sí nos van a doler.
Porque muchas veces el ser humano hace mucho daño en sus actos, en sus dichos. Pero teniendo a Dios en nuestros corazones podemos encontrar la compasión, podemos encontrar paz y consuelo en nuestras vidas. Y lo más importante, la esperanza que nunca se acaba, mientras permanezcamos en la fe en Dios. Dios nos conoce a la perfección y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y Dios nos dice que nosotros necesitamos recibir la remisión de nuestros pecados y nacer de nuevo, porque Él quiere morar en nuestro corazón. Él no quiere que nosotros sigamos viviendo en ese corazón sucio, inmundo, impuro, que nos engaña, que nos hace sentir cosas que no son, que nos traiciona, que nos hace sentir, nos hace pensar tantas cosas que nos apartan de la realidad o nos apartan de los caminos de Dios. Él quiere morar en nuestros corazones. Él quiere hacerse uno con nosotros. Abre la puerta de tu corazón. Deja que Dios tome control de tu vida. Hazte uno con Él. Haz que tu vida espiritual nazca. Porque hoy está muerta producto del pecado que mora en tu corazón y que tú desconoces que tienes. Porque has aprendido a vivir correctamente en esta sociedad. Y lo cual es bueno. Pero perdiste la mirada en tu vida espiritual. Ven al reencuentro de Dios. Reencuéntrate con Dios. Conoce tu vida espiritual. Conoce tu corazón. Disciérnete a ti mismo. Y date cuenta de tus propias necesidades conforme a la Escritura. Y te darás cuenta cuán pecador somos todos los seres humanos. Y que realmente necesitamos el amor de Dios. Y que sin Cristo no hay salvación. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es evidente, Dios conoce quién es hijo de Él y quién no es hijo de Él. Dios sabe quién ha recibido remisión de pecados y quién no lo ha recibido. Pero aún así, para algunas personas sus propios caminos son rectos en su propia opinión. Así lo dice un proverbio. Pero Dios pesa los corazones. ¿Y cómo lo pesa? Por su palabra, por su verdad. Si está en ti el Espíritu Santo o no. Él todo lo sabe. Aún las cosas que nosotros queramos ocultar, Él lo conoce todo. Lo más profundo de nuestro corazón. Aún las cosas que estamos pensando, Él también las sabe. Él escudriña lo más profundo de nuestras vidas. No hay nada que nosotros podamos ocultarle a Dios. Dios nos dio un ejemplo de Jonás cuando se lo tragó una ballena y fue a lo profundo del mar. Imagínate, dentro de una ballena, en lo profundo del mar, y ahí estaba Dios escuchando a Jonás. Entonces, ¿tú crees que a nosotros Dios no nos mira, Dios no nos conoce? Claro que nos conoce, sabe lo que hay en nuestros corazones. Él sabe distinguir quiénes son sus hijos y quién no son sus hijos. Te insto a nacer de nuevo, te insto a buscar a Dios, te insto a meditar en tu vida espiritual y que te reconozcas por la palabra de Dios y la creas con humildad de corazón, que te niegues y que aceptes la salvación de parte de Dios. Debes de creer en Jesucristo. Debes de nacer de nuevo, de agua y espíritu. De otra forma no vas a entrar al reino de Dios. Versículo 10 dice:
Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según sus caminos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Porque nosotros pensamos carnalmente y Dios es espíritu. Por lo tanto, nosotros debemos de cambiar nuestra mente carnal a una mente espiritual para poder caminar los caminos que Dios nos trazó, que son espirituales. Tenemos que entender que nuestro caminar no es carnal, sino es espiritual. Y para poder caminar ese camino espiritual, debemos de nacer de nuevo, debemos de ser hombres espirituales o mujeres espirituales. Y para ser ese tipo de persona espiritual, debemos de recibir la remisión de nuestros pecados. Y esa remisión de pecados no se recibe por obras, sino se recibe por la fe en Jesucristo, por las obras que Jesús hizo para salvarnos. Porque en esas obras se revela la justicia de Dios, y a través de esa justicia nosotros somos justificados, somos redimidos, somos salvos por gracia. Recibimos el amor de Dios y vivimos en el amor de Dios. Sin ese amor no somos nada. Pero con ese amor en nuestras vidas lo tenemos todo. Quizás no vamos a entender toda la palabra de Dios, pero vamos a tener el amor de Dios en nuestros corazones, que es lo más importante, y que nuestros nombres van a estar inscritos en el libro de la vida. Dios nos da a cada uno conforme a la medida que Él tiene preparado. Algunos fueron llamados con ministerios dentro de la obra de Dios, y otros simplemente fueron llamados para oír palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios no los quiera usar o no puedan ser usados por Dios. Porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y créeme que todas las almas son valiosas para Dios. Porque un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Eso nos dice Dios. Tú quizás que te miras en menos por tu condición carnal, por tu estatus social. Son conceptos humanos para encasillarnos en algún tipo de grupo. Ricos, pobres, clase media. Pero todos necesitamos comer, respirar, beber, vestirnos, tener techo. Todos los seres humanos. Y no por eso vamos a ser distintos a otros. Ricos, pobres, todos necesitan recibir remisión de pecados. Príncipes, reyes, condes, duques, presidentes, gobernadores, no importa el rango, el cargo o el título que tengas en este mundo. Son personas como cualquier otra. Tienen corazón, como cualquier persona, aún como esa persona que duerme debajo de un puente, que no tiene nada de riqueza, ni mucho menos, ni una posesión importante en su vida, simplemente lo que lleva puesto. Desde esa persona hasta el más rico de este mundo, todos necesitan recibir la remisión de sus pecados delante de Dios. Todos necesitan creer en Jesucristo, todos necesitan conocerse a sí mismos, todos necesitan saber nacer de nuevo. No importa los caminos que tengan en este mundo,
No importa los caminos que ellos hayan creado para transitar en este mundo y quizá han asegurado a su descendencia también para que transite el mismo camino que él transitó. No importa lo que hayan hecho en este mundo, no importa cuánto hayan acumulado en este mundo, necesitan nacer de nuevo. Necesitan recibir remisión de pecados, creer en Dios, creer en Jesucristo. Conocer las obras de salvación. Y así su corazón cambiará de un simple corazón carnal a un corazón espiritual. Y así sus caminos comenzarán a transitar conforme a los caminos que Dios les trazó en la vida espiritual. Y esos son los caminos que todos los seres humanos debemos de transitar hasta el tiempo en que nosotros nos vayamos a su presencia. Para eso hemos nacido en este mundo, para volvernos a Él, como hombres o mujeres espirituales. Para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Carnalmente algunos dan muchos frutos, ayudan a tantas personas en este mundo. Pero nadie va a ser salvo por obras, ni de la ley, ni ningún otro tipo de obra, porque la salvación es por gracia. La salvación está en Jesucristo y en conocer el Evangelio, el cual nos permita nacer de nuevo. Si no conoces el Evangelio, no importa el camino o los frutos que dé en este mundo. Necesitas creer en Él. Y necesitas nacer de nuevo para que tu corazón cambie. Que Dios te bendiga esta tarde, esperando que Dios bendiga tu vida y te haga entender la profundidad de este mensaje. Cuán importante que los seres humanos conozcamos nuestra vida, nuestra esencia. Cuán engañoso es nuestro corazón y perverso. Así es. Yo por un tiempo tampoco lo sabía, ni mucho menos lo entendía. Pero hoy me doy cuenta cuánta razón tiene Dios en nuestras propias vidas. Que nosotros los seres humanos necesitamos de Él urgentemente. Necesitamos nacer de nuevo y que Él more en nuestros corazones. Te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Mi Dios, te doy gracias por esta bendición, por su amor, su justicia, su verdad y sus misericordias, esperando que cada oyente sea bendecido a través de esta palabra, como así también restaurados. Tú tocas los corazones, llama a aquellos, mi Señor, que necesitan de ti, y aún aquellos, Padre mío, que aún no te han oído, o que piensan en su mente carnal que no te necesitan. Llámalos, Padre Santo. Hazles un llamado para que puedan volver a ti. Y quién sabe, mi Señor, si a uno de ellos se salva. Solo tú lo sabes, Padre Santo. Te los presento, mi Dios bendito, y te los encomiendo para que tú obres en misericordia. Como así presento a aquellos que están en los hospitales, en las cárceles, en las calles, olvidados por todo el mundo, aún por su propia familia, muchas veces olvidados, durmiendo debajo de un puente, a la orilla de un río, pero no olvidado por ti, porque tú todas las cosas las ves. Clamo por ellos, mi Señor, para que los levantes, los restaures, los edifiques y los salves, Padre Santo. Haga misericordia en sus vidas. Sácalo del pozo del abismo y tráigalo a la luz de la esperanza, a la luz de Jesucristo.
Encomiendo mi país, mi Señor bendito, para que tu nombre sea glorificado a lo largo y a lo ancho de esta nación. Y que tú, Padre mío, sigas obrando en los corazones y en las mentes y traiga a la luz tu verdad. Esto te lo encomiendo, mi Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amigos, hermanos, sean todos bendecidos y será hasta la próxima, si Dios sí lo quiere. Bendiciones.